Usted va a buscar en su Biblia el capítulo 14, amén. Capítulo 14 del libro de Hechos. Y cuando lo encuentre allí, vamos a comenzar la lectura. Y el tema de la mañana de hoy, mis queridos hermanos, es el siguiente, amén. Es el tema que tenemos en la mañana de hoy y es el avance de la obra misionera. La semana pasada estuvimos en una iglesia misionera y hoy vamos a hablar acerca del avance de la obra. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una responsabilidad y la responsabilidad de la iglesia es preparar, capacitar, anunciar, proclamar. Y vimos cómo el Espíritu Santo dijo apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a los cuales los he llamado. Dijimos que es Dios, amén, quien llama, y vimos cómo ellos fueron enviados a una tarea. Ahora, hubo un avance en la obra, hubo un avance en ese primer contacto, en ese primer viaje misionero al cual fue enviado Pablo y Bernabé, amén. Vamos entonces, antes de leer, a pedir al Señor que nos hable, amén, que nos ayude. Señor, en esta preciosa mañana te damos gracias una vez más, porque podemos reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de los que están presentes, Señor. Padre, permite en esta mañana que podamos entenderte, Señor, que podamos comprenderte, que tú hables a nuestro corazón, Señor. Todos tenemos necesidad de ti, Señor. Por eso te rogamos que tú puedas hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, que puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, para entender tu voluntad, tu propósito, para alinearnos a ella, Señor, y para caminar conforme a tu palabra, Señor. Padre, quita todo obstáculo, todo tropiezo, toda oposición, Señor, todo argumento, toda idea equivocada, errada, Señor, y sé tú, Padre amado, Señor, permitiendo que todos, Señor, al unísono, Señor, podamos, Señor, ser edificados, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Laconia, y toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces vemos a Pablo y vemos a Bernabé que inician una nueva faceta, una nueva etapa. Salieron de un lugar, salieron de una ciudad y entraron a otra. Ellos habían estado en Antioquía y de Antioquía tuvieron que salir huyendo porque se había levantado una turba. Los judíos habían llenado, excitado la mente de los demás, de los gentiles y de los griegos. ¿Para qué? Para que entonces apedrearan a Pablo, apedrearan a Bernabé. Y como bien saben ustedes, la obra misionera y la predicación del evangelio siempre tiene oposición. La predicación del evangelio y el avance de la obra siempre va a tener oposición. Pero todas esas oposiciones, todas esas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, amén, van a ser vencidas, amén. Dios va a dar sabiduría, Dios va a dar estrategia, Dios va a dar fuerza, Dios va a dar capacidad. ¿Para qué? Para que su obra avance. Y la obra de Dios no la puede detener el hombre. La obra de Dios no puede ser detenida por un grupo de personas que quizás por razones equivocadas, quizás por desconocimiento y por ignorancia, quieran entorpecer la obra de Dios. Entonces hemos visto hasta ahora que el trabajo misionero es un gran desafío. Ser un misionero es una cosa bastante complicada, bastante difícil. Es un gran desafío. Se requiere un carácter, amén. Un carácter tratado por Dios, un carácter ministrado por Dios para hacer esa labor de misionero, para ir a regiones y a lugares, localidades
a predicar el Evangelio, y para formar una iglesia, amén, mire, se requiere un carácter formado y forjado por el Señor y su palabra. Entonces hemos visto esto, que es un gran desafío. Se requiere carácter, amén, para hacer la obra del Señor, para enfrentar los desafíos y las aflicciones que lleva consigo la obra de Dios. Hacer la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios, salir a predicar el Evangelio es un gran desafío, y necesitamos un carácter para enfrentar también esas aflicciones y esas circunstancias que se van a presentar. Y acabamos de leer el episodio, acabamos de leer lo que había sucedido con Pablo y con Bernabé. Esos son los desafíos, amén. Son las circunstancias en las cuales los misioneros y los que están haciendo la obra de Dios les va a corresponder y les va a tocar enfrentar. De allí entonces que sea necesario que estemos realmente convencidos de que el Señor nos ha llamado a dicho ministerio. ¿Qué haría una persona que se encuentra en peligro por causa del Evangelio si no es llamado por Dios? Huyámosles, diría, ¿verdad? Escapémonos, vámonos, dejemos este rollo hasta aquí, no vale la pena morir por esto. Y si una persona no es llamada por Dios, no va a tener la capacidad ni el carácter para hacer frente a todas esas aflicciones y a todas esas realidades. Entonces ellos estaban convencidos de su llamado, y cualquiera que quiera servir a Dios en el ministerio tiene también que estar seguro del llamado que Dios le ha hecho. Aunque es de mucho gozo y satisfacción ver las almas creer en Cristo. Amén, ¿verdad que sí? Hay gozo y hay satisfacción cuando uno ve las personas llegando a los pies del Señor, confesando su pecado, apartándose de su vieja manera de vivir. Eso llena de gozo, llena de alegría, llena de satisfacción ver cómo las almas proceden al arrepentimiento. Llena nuestro corazón de mucha alegría ver cómo las almas proceden al arrepentimiento. Pero también es cierto que durante el proceso de la predicación nada será fácil. ¿Es fácil salir a predicar? ¿Es fácil hacer el trabajo espiritual? No lo es. La predicación no tendrá las puertas abiertas de paro en paro, no será fácil. Hay todo un mundo espiritual dispuesto a oponerse a la predicación del Evangelio, dispuesto a oponerse a la voz de Dios. Pero alabado sea nuestro Dios, amén. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. La palabra es viva y es eficaz. Usted y yo tenemos, amén, una palabra que dice que es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene poder, amén. La palabra del Señor es viva, y eso lo sabemos. Sabemos que ella nunca regresa vacía. No sé si le ha pasado que a veces salimos a predicar, ¿verdad? Y oye, y decimos, no sucede nada, la gente no está creyendo en el Señor, la gente es rebelde. Pero créame, la palabra del Señor nunca regresa vacía, nunca queda en la nada. Dios siempre permite que su palabra, la cual es poderosa, cumpla el propósito para la cual ha sido enviada. Amén. Entonces, si la palabra del Señor es viva y eficaz, si la palabra del Señor no regresa vacía, eso debe animarnos a nosotros ¿a qué? A predicar. Debe animarnos a nosotros a proclamar, a creer no en nuestra fuerza, ni en nuestra capacidad, ni en nuestro intelecto, sino en el poder que la palabra ejerce cuando es predicada, cuando es enseñada, cuando es proclamada. Entonces nosotros realmente debemos comprender que es necesario que a pesar de la adversidad, que a pesar de lo que se levante, que a pesar de la oposición, nunca dejemos de predicar el Evangelio. Amén. Nunca debemos dejar de predicar el Evangelio de la salvación. Entonces dice la Escritura claramente que su palabra nunca regresa vacía. En pocas palabras, nunca será pérdida predicar el Evangelio. ¿Cuántas personas quizás no piensan que no vale la pena el trabajo que hace un misionero? ¿Cuántas personas no pensarán que es inútil que sigamos predicándole a los presos? ¿Cuántas personas pensarán que no vale la pena de que sigamos haciendo este trabajo? Mira cómo el mundo está de mal en peor, dicen algunos. Y es cierto, la Biblia también lo dice. Pero siempre es realmente ganancia predicar el Evangelio y nunca pérdida. Siempre en el tiempo de Dios, y esto es importante que usted y yo lo sepamos, siempre en el tiempo de Dios la predicación dará su fruto. A veces uno predica y no sabemos, pero otros recogen. Y dice la Biblia, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora hay plantas que crecen rápido. Que lo diga el Corocillo aquí en la iglesia, ¿no? Por un lado lo estamos cortando y cuando llegamos al final ya empezó por aquí.
y en una semana está poblado, crece rápido, pero hay otras que son de crecimiento lento. Lo que quiero decir es, a veces predicamos y hay fruto casi que instantáneo. Otras veces predicamos y no vemos el fruto, tarda. Es como que si usted sembrara limones y quisiera recogerlos mañana, va a ser imposible. El que siembra naranja y limón, lo siembra y se olvida de eso, lo cuida durante el proceso, pero no recoge el mes que viene, ni siquiera el año que viene. Entonces, lo que quiero decirles es, nosotros predicamos el Evangelio, otro riega o podemos incluso regar, pero el crecimiento de eso lo da Dios. Nuestra responsabilidad no es que la gente haga lo que nosotros queremos o que se convierta en lo que yo quiero, sino predicar, amén. Y Dios en su tiempo, en su momento, según su propósito, según su plan, generará fruto en la vida de una persona. Entonces, siempre que usted pueda predicar, hágalo, amén. Por la que la predicación siempre dará fruto. El Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. En medio de una sociedad pagana como la romana de aquel entonces, una sociedad hostil donde habían distintos tipos de dioses y donde quien le daba rienda suelta a los pensamientos y a la mente, él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque había gente que trataba de ridiculizarlo, que tal vez menospreciaba lo que él hacía y trataba de minimizar la labor espiritual. Y no es muy diferente en el día de hoy. Si usted tiene familiares o si tiene conocidos, dirán, sí, ustedes tal cosa, y tratan de minimizar el cristianismo, tratan de ridiculizar el cristianismo, pero al igual que Pablo, usted y yo deberíamos decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios. Un misionero, mis amados hermanos, debe confiar en el poder de la palabra. Alguien que vaya a comenzar la obra misionera o que sienta que ha sido llamado por el Señor para dicha labor, debe confiar en el poder de la palabra, en su poder transformador, porque es lo único que tiene para llevar ya sea a una nación, a una región o a una localidad en específico. Un misionero va solamente con su Biblia. ¿Sabe? Yo conocí un misionero que me decía que en la época, cuando él estaba en el instituto de formación y capacitación para ir a las misiones, él dice, una de las cosas que nos decía nuestro maestro fue que cuando un misionero salía de su tierra a predicar el Evangelio, la maleta donde iba a llevar sus cosas era un ataúd, porque podía matarlo la malaria, porque podía comérselo un animal si iban a África, porque la misma tribu lo podía matar el mismo día que llegara, porque podía suceder cualquier cosa. Cualquier situación. O sea, esto es un sacrificio, mis amados hermanos. Es un esfuerzo. Es una situación complicada. Y el arma más poderosa que podían llevar era la palabra de Dios, o sea, una Biblia. Esa era el arma más poderosa. La herramienta de trabajo de un misionero es la palabra de Dios. Ahora, uno puede entender ahora al apóstol Pablo, ¿no? Puede entender la magnitud del compromiso que tiene que ver con la obra misionera. Entonces, el avance de la obra está lleno de desafíos. Si usted quiere ver a las almas llegar a los pies del Señor, pues tiene que invertir tiempo, recursos, tiene que invertir espiritualidad, tiene que invertir de su tiempo, tiene que invertir de su energía, tiene que invertir de su fuerza a batallar con múltiples circunstancias. Basta que usted comience a hacer lo que Dios le llamó a hacer y se levantará cualquier cosa. Habrá oposición. Entonces siempre estará lleno de desafíos, al igual que también lleno de esperanza. Amén. Nosotros salimos a predicar confiados en lo que dice la palabra del Señor. Vamos confiando en el poder de la palabra. La Biblia dice en el Salmo 126, versículos 5 y 6, lo siguiente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. Ahora usted dirá, ese salmo habla acerca de la cautividad de Sión, la cautividad de Jerusalén, la cautividad de Israel en Babilonia. Y tras el exilio, ellos regresaron a su tierra. Y era difícil porque llegaron y no consiguieron absolutamente nada. Tenían que volver a empezar de cero. Y en ese salmo,
tiene una intención y es demostrar lo difícil, lo complicado que era para ellos empezar de la nada. Pero también podemos hacer una aplicación a la semilla de la palabra del Señor, a la semilla espiritual. Podemos hacerla, amén. Otra versión dice, mas volverá a venir con regocijo, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, amén. Eso es lo que dice en la Biblia. Los que siembran con lágrima cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando su semilla, pero cuando regresan traen la cosecha. Y esto, mis amados hermanos, habla acerca de ese exilio, habla acerca de ese regreso. Están hablando de lo que los judíos experimentaron en su regreso. Sin embargo, el principio también es aplicable, mis amados hermanos, a la palabra del Señor en la esfera espiritual, en sentido espiritual. Ahora, los que viven vidas de sacrificio personal para difundir el evangelio pasan estrecheces porque se han privado de cosas. Pablo fue uno, en naufragio, en peligro, de los de mi nación, de los de afuera, de ladrones, azotado, perseguido, atribulado, naufragado. A todo eso se expone una persona que se dedica al servicio misionero. Pero aunque Pablo pasó por naufragio, peligro, azote, apedreado y todo este tipo de situaciones, en todos estos momentos estuvo la mano de Dios con él. Nunca encontraremos como que en el naufragio estuvo solo. Nunca encontraremos que cuando estuvo apedreado no tuvo la compañía del Señor. Pero sí es cierto que una persona que se dedica a la obra, a la labor de servir al Señor, será una persona que de una u otra forma pasará estrecheces. Hambre hemos tenido, dice Pablo. En todo y para todo estamos preparados, como para tener hambre, como para tener escasez. Sé vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir abundantemente y sé vivir escasamente, con cosas pequeñas, pero para todo estoy preparado. Ahora Pablo, amén, experimentó en carne propia todo esto. La pregunta es, si usted quiere servir a Dios, si usted quiere ser un misionero, si usted quiere que Dios le use en un área de esta, si siente el llamado de Dios, tiene que preguntarse también si estaría dispuesto a todas estas cosas. Porque nos guste o no, el hecho de que sirvamos a Dios no significa como ahora que la gente sirve a Dios porque si sirvo a Dios no me faltará nada. Si sirvo a Dios tendré todo lo que desee. Una cosa es que Dios tenga compasión de nosotros, misericordia y nos sustente, pero nadie puede servir a Dios pensando que le irá de maravilla y de chaquetica. Hay momentos de momentos, situaciones de situaciones, y Pablo lo experimentó. Entonces pasan estrecheces porque se han privado de cosas voluntariamente. Pablo se privó de cosas voluntariamente por amor al Señor y a las almas. Por amor a los perdidos, por amor a los ciegos, por amor a los enfermos. Él se privó de todas estas cosas. ¿Y qué es esto realmente? Si uno compara esto, ¿qué es esto con el gozo de ver las almas salvadas en el cielo, adorando al Cordero de Dios para siempre? Ahora es aquí donde uno tiene que comenzar a hacer un balance, amén, entre las cosas que tienen trascendencia eterna y las cosas que son efímeras. Las cosas que son sencillamente por un ratico, por un momento. Puede que en este mundo, como dijo Jesús, tengamos aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, dice Él. Él no prometió aquí ninguna vida de maravillas. Yo creo que este es como desde los años 60, 70 para acá, es el único tiempo en la historia de la iglesia en que la gente ha enseñado un evangelio totalmente diferente a lo que enseñó Jesús. Ahora, ¿es malo Jesús por eso? ¿Los misioneros toda su vida la pasan? No, hay momentos de gozo, hay momentos de alegría, hay momentos donde quizás Pablo estaba con hermanos en lugares agradables, hermosos. Imagínense una vista del Mediterráneo, quizás comiendo la comida local, disfrutando del amor y el cariño de los hermanos, pero habían otros en el que se sentía desamparado y solo por causa del evangelio, sufriendo las consecuencias de la predicación de la palabra. Ahora también es verdad esto en cuanto al Señor y a las almas, en ganar las almas. Alguien ha dicho sabiamente, los ganadores de almas lloran primero por aquellas almas. Un misionero no llega a una iglesia y consigue la gente, no. Un misionero llega a un sitio donde nadie ha creído en el Señor.
donde todo el mundo tiene, por así decirlo, una creencia diferente. Y él llega allí predicando a Cristo, confiando en el poder de la palabra. La pregunta es, ¿qué pensamos nosotros respecto al ministerio y al llamado a las misiones? No es poca cosa, mis queridos hermanos, pero los ganadores de almas lloran primero por aquellas almas. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, para usted poder ganar a las almas, tiene que predicarles a Cristo, tiene que tener paciencia, tiene que sufrir incluso el insulto, la burla, el rechazo. A veces llora por las almas y es a veces complicado porque estás haciendo la labor, estás haciendo el trabajo y aunque es algo noble y bueno, todo el mundo rechaza lo que hace. Un misionero puede pasar incluso años en una comunidad y para convertir, para que otras personas acepten el ministerio, acepten la palabra, lleguen al conocimiento de la verdad, pueden pasar años. Ahora, no es tan sencillo, especialmente cuando usted llega a una cultura diferente, cuando usted llega de repente a una tribu indígena, cuando usted llega de repente al Medio Oriente y se consigue con un grupo de musulmanes. Pero hasta allí llega el Evangelio, amén. Hasta allí debe llegar. Entonces, primero llora por aquellas almas. Así que nuestra oración debe ser, permíteme ver a la multitud como tú la veías, Salvador. Dios, permíteme ver las almas como tú la ves. Porque usted no ve el valor del alma cuando la ve con sus propios ojos naturales, cuando lo ve como algo común. Pero cuando usted ve el significado de la salvación y la forma en que Dios vio las almas, su perspectiva cambia. Y la oración debe ser, ayúdame a ver las almas como tú la ves, Salvador. Que mis ojos con lágrimas se llenen. Déjame ver con compasión las ovejas perdidas y amarlas por amor a ti. Esta es la oración de alguien desconocido, pero que ama las almas, que amaba al Señor y amaba a los perdidos. Déjame ver, Señor, las almas como tú la ves. Ahora, hay todo un sacrificio, mis hermanos. Hay todo un sacrificio, sufrimiento, dolor en la predicación del Evangelio, pero hay esperanza en el fruto de la predicación. Hay esperanza en el fruto de la predicación. El sacrificio, el dolor, la privación de lo temporal por lo eterno tendrá su recompensa. Amén. Tendrá su recompensa. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Bien decía Pablo, el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que hacemos para Dios no es en vano. Muchas veces hay desánimo, muchas veces hay tristeza, muchas veces sentimos y vienen pensamientos e ideas, ¿estaré yo perdiendo el tiempo? ¿Estaré haciendo yo realmente algo que valga la pena? ¿Tendrá sentido este esfuerzo, este sacrificio? ¿Tendrá realmente valor? ¿Qué es esto que estoy haciendo? Bueno, yo quiero recordarte, amén, que el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿alguien recuerda aquel hermoso himno que dice, sembraré la simiente preciosa? Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y el coro dice, sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Y al final dice que sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Yo creo que este es un himno maravilloso. Y en la tarea, mis queridos hermanos, sembrar la palabra. El sembrador salió a sembrar, a repartir la semilla. Solamente Dios sabe qué corazón es buena tierra, pero nosotros no lo sabemos. Y en cualquier parte del mundo habrá tierra buena como hay tierra mala. Habrá gente que oirá la palabra, pero las cosas de este mundo la ahogarán. Pero habrá aquella que cayó en buena tierra. Por eso usted y yo debemos predicar, amén. Predicar la palabra, predicar las escrituras, dejar el resultado a Dios. Y es así, mis hermanos. Es sembrando con lágrimas que el apóstol Pablo y Bernabé anduvieron predicando por las ciudades y por toda Asia Menor. Salieron a predicar de acuerdo a la ordenanza de Dios, de acuerdo al llamado y a lo que el Espíritu Santo dijo. Salieron, comenzaron a predicar por todo el Mediterráneo, llevando el Evangelio a terrenos hostiles, a ciudades difíciles, pero confiando en el poder
de la palabra. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra quebranta? La palabra quebranta, amén. Quebranta los corazones de granito y pulveriza la roca. Según Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice lo siguiente: no es mi palabra. Mi palabra, dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En pocas palabras, mi palabra es poderosa y suficiente. Mi palabra es poderosa y suficiente. No importa cuán duro, cuán difícil parezca un individuo, para Dios, amén, y el poder de su palabra, no hay nada tan difícil que Él no pueda hacer. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca. La fielmente palabra del Señor, mis queridos hermanos, quebranta el corazón. Las misiones son como las misiones militares. Yo no sé quién copió a quién, pero militarmente hay términos y se dicen misiones. Las misiones militares tienen que ver con una incursión a un territorio enemigo con la finalidad de rescatar o traer algo de regreso. Están en una incursión militar. Ellos están diseñados para una misión en específico. Y las hay militarmente hablando. Pero los misioneros, amén, de cierta forma, entran en territorios del enemigo, controlados por el diablo, en el paganismo, en el ocultismo, en la mentira, en el engaño, en todo lo que el mundo nosotros sabemos que se mueve. Entonces los misioneros entran en territorios del enemigo con la finalidad de traer de vuelta a los secuestrados por el pecado, a los secuestrados por el diablo. A eso entra un misionero, amén. Todo misionero debe entender que así como toda misión tiene riesgo, el trabajo y el servicio para Dios también conlleva riesgos. Ahora, esto es para valientes, amén. Esto no puede ser para personas que valoren mucho su propia vida a tal punto que no quieren hacer nada por el Señor. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, toda misión tiene riesgo. Y esta de Pablo y Bernabé no iba a ser la excepción. Ellos no iban a hacer la excepción. Desde el capítulo 13, específicamente en el versículo 6, ya inicia la oposición contra Pablo y la oposición contra Bernabé, pensando que ellos abortarían la misión durante este periodo, porque, bueno, si hay oposición, dijeron, si los atacamos, ellos van a dejar de hacer el trabajo que Dios le envió a hacer. Ahora, una cosa es que el diablo nos estorbe en la misión y en la tarea que Dios nos ha encomendado, pero muy difícilmente nosotros dejaremos de hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Amén. Entonces, ellos no iban a abortar la misión. Durante todo este periodo y por cada región siempre tuvieron oposición. En todo. Mire, en Antioquía, en Pafo, cuando comenzaron ahí en Chipre, cuando comenzaron en Iconio, en Laconia, en Derbe, en Listra, en todos los lugares donde estuvieron, hubo oposición. Pero gloria a Dios, amén. También hubo fruto. Así como hubo oposición, hubo fruto. Ahora, esto es importante. Cuando hay fruto, amén, cuando hay cosas que se están haciendo para Dios, automáticamente tiene que haber oposición. A alguien no le agrada el hecho de que las personas estén llegando al conocimiento de la verdad. Entonces, si no estamos dando fruto, a lo mejor no pasa nada. Pero si hay frutos, amén, si hay frutos para Dios, si hay cosecha para Dios, entonces tiene que haber oposición. Pero a pesar de la oposición, el Señor permitió que mucha gente creyera. El Evangelio siempre prospera, sin importar lo duro y hostil del terreno. Siempre el Evangelio prospera. Siempre el Evangelio deja fruto, por muy duro y hostil que sea el terreno. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y en primer lugar podemos decir que Bernabé y Pablo permanecieron firmes a su llamado. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es de permanecer firmes en el llamado. Mire cuán importante es que usted y yo permanezcamos firmes en lo que Dios nos mandó y llamó a hacer. ¿Qué pasaría si Pablo se hubiese regresado apenas entrando en la sinagoga de los judíos cuando llegó a Antioquía?
hubiera sido posible que toda esa gente se salvara en las distintas islas y en las distintas ciudades donde estuvo. Se da cuenta de lo importante y el valor que tiene la firmeza, el valor que tiene que usted permanezca fiel a lo que Dios lo llamó a hacer a pesar de. Hay momentos donde no nos toca más que huir, pero hay momentos en los que tenemos que estar allí firmes, mantenernos. Desde el 14 nosotros podemos ver en el capítulo 14, versículo 1 hasta el 5, cada vez que se predica el Evangelio, sucede algo. Cada vez que se proclama la palabra del Señor, sucede algo. Y en este caso, una gran multitud creyó la palabra predicada por Pablo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, de tal forma fue la predicación, de tal manera se manifestó allí el poder del Espíritu Santo, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hasta aquí es maravilloso. Fue un éxito la predicación, fue un éxito lo que se estaba enseñando, pero, dice la Biblia, mas los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos. Empezó la oposición. Los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía. La palabra de nuevo aquí significa valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Ellos estaban allí predicando. Y cuando se predica siempre debemos esperar algo. Alguien va a arrepentirse. Alguien va a confiar en el Señor. Alguien va a ignorar la palabra. Alguien se va a oponer a la palabra. Pero algo va a suceder. Y en este caso, una gran multitud creyó la palabra predicada por Pablo. Judíos y griegos respondieron al llamado del Señor. Pablo estaba convencido de que la palabra nunca regresaba vacía. Pero el enemigo se levantó. El diablo se levantó. Se levantó usando a los judíos para generar rechazo al evangelio. Pero como siervos fieles se quedaron allí mucho tiempo a pesar de la oposición, porque entendían que debían hablar con valentía la palabra del Señor para afirmar y confirmar a los nuevos creyentes. El verso 4 nos dice algo inevitable. Cuando usted predica el evangelio, es inevitable que esto no suceda. Dice que la ciudad estaba dividida por causa del mensaje del evangelio. Pero ¿cómo es esto? El evangelio debe unirnos, ¿sí o no? Dicen algunos. El evangelio debe unirnos, mas no desunirnos. Pero la Biblia dice que sucedió algo y era que la ciudad estaba dividida por causa de la predicación de Pablo y Bernabé. Ahora, ¿qué sucedió, mis queridos hermanos? ¿Qué pasó? Habían solamente dos opciones después de la predicación. Una era, o obedecían o se quedaban en el error. O obedecen la palabra o la desobedecen. Unos creyeron y otros no. Ahora, abra su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Y dice en la Biblia, el costo del discipulado, mis queridos hermanos, el costo de seguir a Cristo, el convertirnos en seguidores de Cristo traerá dificultades. El convertirnos en seguidores de Cristo traerá dificultades. No crean, dice la Biblia, que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia.
El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y el que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida, por mi causa, la encontrará. Ahora, estas son duras palabras de parte de Cristo, amén. Uno dice, no, el evangelio es paz y amor, y no hay conflicto, no hay pelea, pero eso es mentira. La realidad es que cuando alguien se convierte a Cristo, pierde popularidad. Hay gente que siente que entró en una tragedia. Sí, bueno, tú sabes que yo tengo un hijo evangélico. ¿Cómo? Así con mucho pesar en el alma, tengo que decirte que tengo un hijo evangélico. Como que si es una desgracia muy grande. Y como eres cristiano, como Dios llegó a tu vida, entonces tú comienzas a ordenar tu vida y empiezas a perder amigos. Ya el compadre y la comadre no me hablan. No, tú sabes que el compadre ahora es evangélico. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, tú sabes que ellos son evangélicos. Y es como que si es una tragedia muy grande en la familia que alguien se convierta en evangélico. Y hay padres que sienten vergüenza por su hijo. Tristemente, dicen, se metió evangélico. Como que si se hubiese metido a algo malo. Pero es el choque espiritual. Cuando una persona llega a Cristo y usted dirá, ¿qué está diciendo Jesús? No he venido a traer paz, sino a poner el hombre contra su padre, a la suegra contra la nuera. Hermano, esto no es nuevo. Si usted habla con hermanos que son cristianos en una familia, ellos solos y el resto no, son enemigos de él sin él hacer nada. Y si él les dice lo que está mal, entonces son sus enemigos. No importa que sean familia, pero el evangelio divide. No es lo que Jesús quiere. Pero ¿sabe algo? Los que vivían en aquel entonces sabían, y los rabinos enseñaban, que cuando comenzara a suceder estas cosas, el fin estaba cerca. Lo que Jesús les estaba diciendo es, ya el fin está cerca. Porque yo no vine a traer paz. Obviamente hay una paz que uno siente cuando se reconcilia con Dios. Pero el mundo os odia a vosotros. Ahora, entonces, si nosotros entendemos esto, comprendemos por qué la ciudad estaba dividida, ¿no? No era que los apóstoles estaban haciendo algo malo, era que por causa del evangelio comenzó la división, comenzó el pleito, el problema. ¿Por qué? Porque habían creído en Dios. Ellos habían pasado de un periodo de muerte a vida. Y Jesús dijo claramente, mire, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Esto no significa que Dios se contradiga. Dios nos dice a nosotros que debemos honrar al padre y madre. Nos dice que debemos amar, amén, a nuestro prójimo. Y todo esto está bien. No hay contradicciones. Lo que Jesús está diciendo es, nadie puede realmente amar, o el que ame más a otra persona más que a mí no es digno de mí. Porque Dios debe ocupar el primer lugar. El primer mandamiento con promesa es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento con promesa. Y si usted comienza a poner a Dios en primer lugar, ¿qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su abuela? ¿Qué dice su tío? ¿Qué dice su primo? ¿Qué dicen sus amigos? Hay molestia. Y tú no puedes dejar de ir un domingo para allá. ¿Cuál es el problema si yo quiero ir a la iglesia? ¿En qué te agravio? Y hay una disputa por eso. Si un hombre en una familia, un cristiano, se convierte en cristiano y el otro no, algún marido o alguna mujer hasta deja al esposo. No es el caso de todo, pero no quiero vivir, ahora se volvió loca. Y me agarra un odio y un aborrecimiento que nunca existió, pero por causa de la fe, ahora yo no quiero vivir contigo. Y viceversa. Hay familias en las cuales se deshereda al hijo, especialmente las de Medio Oriente o de Asia. Cuando un hijo se convierte al cristianismo, automáticamente esa persona deja de formar parte o tomado en cuenta como familia. Ahora, quizás en esta parte del mundo nosotros quizás somos diferentes o hemos avanzado en muchos sentidos, pero no deja de ser cierta la palabra del Señor.
Entonces Jesús dice algo: el que quiera realmente seguirme, ¿qué debe hacer? Debe tomar su cruz. La pregunta es, ¿cuántos quieren tomar la cruz? Es imposible que yo quiera servir al Señor, seguir a Cristo y llevármela bien con todo. Porque usted se la lleva bien con todo hasta que dice la verdad. Usted se la lleva bien con su amigo hasta que usted le dice: tienes que apartarte del adulterio. Pero ese no es tu problema. Eso eres tú que eres evangélico, pero yo tengo que decirte eso porque estás destruyendo tu vida, estás destruyendo tu familia. Usted es bueno hasta el día en que corrige a alguien. Usted se la lleva bien. Ahora, ¿cómo hay evangélicos que viven en paz con todo el mundo? Porque no son sinceros, porque no dicen la verdad, porque no predican a Cristo, porque se quedan callados, porque participan del pecado ajeno y se hacen partícipe. Pero si usted es un cristiano bíblico y habla como habla Jesús y dice lo que Jesús dijo, entonces tiene que tener enemigos. No porque quiera tenerlo, no porque lo busque, sino porque el evangelio divide, mis amados hermanos. Y yo espero que me entienda y no salga aquí confundido diciendo: el pastor dijo que tenemos que separarnos de la familia, que tenemos... No, yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo lo que Jesús dijo. Y créame, hasta el día de hoy es así. Bueno, tú sabes, él se metió en misionero. Y cargan aquella vergüenza, aquella pena, la familia, los padres. Entonces, si son una familia, por así decirlo, de X religión, se sientan y hablan: mire y cuéntame, ¿cómo está tu hijo? Y agachan la cabeza con mucha vergüenza y dicen: bueno, él debe estar ahorita en el África. Se metió a misionero. Pero como la gente no entiende lo que él está haciendo, ve con desprecio al padre y es como que si ese hijo hubiese cometido la peor desgracia del mundo. Ahora, estas son duras las palabras de Jesús. Es uno de los episodios más claros y sinceros donde Dios revela el costo de decidir seguir a Jesucristo. Esto no es una religioncita donde yo me meto y hago como yo quiero y no, esto es algo serio, mis amados hermanos. Seguir a Cristo conlleva negación. La mente dice que sí, el cuerpo quiere, pero la Biblia dice que no, que es pecado. Dice que debe tomar su cruz y seguirme. Cuando Jesús dijo esta palabra, todos los que estaban en Galilea y Palestina conocían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. La cruz era un símbolo de muerte. ¿Y sabe qué sucedía? Hacía tiempo un general romano había clavado a más de 1000 judíos que habían participado en una revuelta por querer liberarse del Imperio Romano. Y ese Judas, que intentó liberarse por su propia fuerza, cuando ese emperador, cuando este general llegó, agarró a todos y llegó y los crucificó en cruces y los puso así por toda la ciudad para que todo el resto que se les ocurriera hacer lo mismo se dieran cuenta cómo iban a terminar. Ahora, cuando él dijo: el que quiera venir en pos de mí debe tomar su cruz y seguirme, él estaba diciendo: si realmente quieren seguirme, sepan que la muerte la tienen encima y cualquier cosa le puede suceder. El que ama mucho su vida y se ama mucho a sí mismo, es imposible que esté dispuesto a morir por mí. Pero el que no muere por mí y no me ama más a mí que cualquier otra cosa, no es digno de mí. Eso no me interesa. Ahora, es fuerte. La pregunta es: ¿cuántos cristianos en el día de hoy estarían dispuestos a morir por Cristo? O a no negar su fe. Algunos están dispuestos a negociar cualquier cosa con tal de no perder lo que quieran o lo que han logrado. Pero ahí está la palabra del Señor. Jesús es muy sincero y muy claro. Y esto comenzó a suceder en la ciudad de Iconio. Por causa del evangelio se dividió la ciudad. ¿Y en qué resultó todo esto? En la furia de los judíos y los gentiles contra los predicadores Pablo y Bernabé. Toda la furia de ellos. Satanás se levantó con deseo de abusar, de maltratar con gran violencia a Pablo y a Bernabé. Querían apedrearlo. Ahora díganme ustedes si esto no divide, si no se muestra claro lo que Jesús está diciendo. Como gente de Dios y sabia, sabiendo todas estas cosas, no iban a quedarse para morir siendo apedreados. Si ya sabes que te quieren apedrear, ¿para qué te vas a quedar? Si usted sabe que lo van a apedrear, ¿para qué te vas a quedar? Esto sería un suicidio. Si a Pedro le dicen: mira, te quieren apedrear, y se queda,
Pablo y Bernabé se quedan, es un suicidio. ¿Por qué? Porque sabían lo que querían hacerle y debieron irse, debieron huir. Y eso fue lo que hicieron. Tal vez algunos digan, bueno, yo me hubiese quedado porque yo tengo fe en el Señor y yo confiaba en Dios. Parece fe, pero no es. Me hubiese quedado, tal vez dirían. Pero quedarse en ese momento era el equivalente a tentar a Dios. Y nosotros los cristianos no queremos tentar a Dios. Amén. No andamos tentando a Dios. De todas formas, el testimonio de la verdad ya se había dado allí. Ya se había predicado. Si no querían escuchar cuál era la regla de Jesús, sacúdanse sus pies, sacúdanse sus manos y sigan adelante. No tenemos por qué quedarnos con aquellos que no quieren escuchar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, dice la Biblia. Ellos tenían órdenes claras. Se fueron a otra ciudad. Se fueron. Ahora, como buen misionero, Pablo y Bernabé continuaron predicando en otras ciudades. El hecho de que aquí no quieran escuchar o nos quieran apedrear no significa que vamos a dejar de predicar. Bueno, nos vamos a Cagua. Y si en Cagua nos sacan, nos vamos a Turmero. Y así vamos, pero no vamos a dejar de hacer lo que hemos visto y oído. No vamos a dejar de predicar de Cristo. La misión de predicar el Evangelio no debe ser jamás abortada por ningún creyente. No importan las presiones, no importa cómo se levante el enemigo, no vamos a dejar de predicar por las amenazas de los hombres. Y en el versículo 8 del capítulo 14 hasta el 18, vemos cómo el Señor seguía manifestando su poder a través de estos enviados. Un hombre que había nacido imposibilitado de los pies, nunca había caminado, pero mientras escuchaba el Evangelio recibió sanidad. Voy a leer para ustedes. Capítulo 14, verso 8. Dice, y cierto hombre de Listra, ya estaban en otra ciudad, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaonia, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, pero porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo 2 toros y guirnalda delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, dijeron, sí, ¿cómo no? Traigan todos sus regalos, sus ofrendas, pónganla aquí, y cómo no, nosotros somos dioses. No dijeron eso. Dice la Biblia, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué están haciendo esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Somos personas igual que ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo en lo que ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Qué pasaba? Esta era una ciudad pagana. Mercurio y Júpiter para los romanos era lo que para los griegos era Zeus y Hermes. Pero la traducción del griego al idioma de allí era Júpiter y Mercurio. Ahora ellos estaban allí pensando que porque el milagro que había sucedido, estos hombres eran dioses. Ellos pensaban que sus dioses se manifestaban a través de deidades y a través de formas corpóreas. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Una cosa es la mitología griega, amén, y otra cosa es lo que la Biblia dice. Nosotros no andamos por allí pensando en ese tipo de cosas, no. Para nosotros un ídolo nada es lo que dice la Biblia. ¿Qué es un ídolo? Nada. ¿Tiene poder un ídolo? No. ¿Puede un ídolo? No tienen ojos, no ven, no caminan, no escuchan, no se mueven por sí mismos. Pero la gente en esta ciudad creía en este llamado Mercurio y en este llamado Júpiter. Ellos pensaban que Zeus, pensaban que Hermes habían bajado y habían tomado los cuerpos de Pablo y de Bernabé. Ahora, no es para poca cosa
que si usted conoce una persona que tenga 50 años, toda su vida inválido, y que de repente, por medio de la predicación y la oración, sea sanado, todo el mundo queda con la boca abierta, ¿sí o no? Asombrado, y decimos, un milagro. Dios, estamos ante unos hombres poderosos. En la ignorancia del pueblo, dijeron, estos hombres son dioses, hay que adorarlos. Ahora, válgame Dios, ¿cómo vamos a permitir nosotros que nos adoren los hombres cuando estamos llamados a enseñarles que adoren a Dios? Y lo que Pablo hizo fue corregir a la gente, tratar de hacer a la gente entrar en razón, que comprendieran. Ahora, Pablo se percató de que el hombre tenía fe, el que había estado desde nacimiento imposibilitado, y le dijo a gran voz, levántate, y el hombre saltó y anduvo. Y esto congestionó al pueblo. Si usted ve a un hombre inválido toda su vida y después de muchísimos años lo consigue caminando, eso genera alboroto. Usted reconoce que sucedió algo extraordinario y milagroso, pero la gente, en vez de glorificar a Dios, empezaron a adorar a los hombres. Y este es el peligro. Cuando algunos salen por ahí que yo soy el sanador, fulano de tal, y la gente va a buscar al hombre que supuestamente tiene poder. Y entonces la gente, en vez de glorificar a Dios, empezaron a adorar a los hombres. Y eso también sucede en el día de hoy. La gente, en vez de adorar a Dios, adora a los hombres, y ellos mismos se promocionan como poderosos. Se promocionan como que son los que tienen el poder. Se promocionan como que si es ellos quienes deciden a quién sanan y a quién no. Y le dicen a la gente que para poder ser sanados tienen que honrarlo a ellos y aceptar su autoridad. Eso es mentira. Quiero decirles con toda claridad y con todo fundamento, ningún hombre puede sanar a otro a menos que Dios quiera sanarlo. Pero los hombres no tenemos poder para sanar a nadie. Incluso si alguien cree que tiene un don especial de parte de Dios, ese don está sujeto a la voluntad de Dios, a su soberanía y a su propósito. Pero yo no puedo prometerles algo a ustedes ni a nadie diciéndoles, si ustedes vienen, yo voy. No. Porque todo depende de la voluntad de Dios y de su propósito. Entonces hay hombres en el día de hoy que se promocionan como milagrosos y poderosos, como que tienen poder especial. Los que tienen autoridad para sanar no andan realmente promocionándose. Nadie tiene autoridad para sanar a nadie. Lo que sucedió con el apóstol, primero, era un propósito de Dios. Y segundo, él tenía la autoridad de parte de Dios. Él no iba a preguntarle al hombre, no. Él hizo lo que él vio de acuerdo al discernimiento de Dios. Vio que el hombre estaba listo para ser sanado. Y había necesidad de mostrar la evidencia del poder de Dios. Ahora, existe una gran diferencia entre Pablo y Bernabé y los autoproclamados apóstoles del día de hoy. Y es que Pablo no aceptó la adoración del pueblo, ni Bernabé tampoco, sino que hicieron todo lo humanamente posible por corregir al pueblo y manifestarle que no era correcto verlos a ellos como que si ellos tuvieran poder. Sin embargo, dice que eso no fue suficiente. Ahora, esto es una gran lección para usted y para mí. Nosotros, haga lo que haga Dios, nunca debemos robarle la gloria a Dios o vendernos a nosotros como que tenemos poder y autoridad para hacer ciertas cosas. Debemos aprender de Pablo y de Bernabé. En medio de todo esto, amén, dice la Biblia que vuelven a aparecer los judíos. Después que sucede este evento, aparecen los judíos. Habían quedado picados y venían de Antioquía y de Pisidia y de Iconio y comenzaron a envenenar la mente del pueblo. ¿Para qué? Para tratar de dañar a Pablo y a Bernabé. Y lo lograron. Se armó una turba y la gente comenzó a tirarle piedras a Pablo. Acuérdense que Pablo era el que hablaba. Era el que estaba allí como la figura representativa pública. Y la gente entonces, luego que los judíos contaminaron su mente, comenzaron a lanzarle tanta piedra que lo arrastraron afuera de la ciudad y pensaba que estaba muerto. Ahora, si usted dice que quiere ser un misionero como Pablo, tiene que estar dispuesto a esto, ya un poquito más. De allá se vino porque lo querían apedrear. Y gloria a Dios. Pero aquí lo apedrearon. Mi pregunta es, después de una apedreada como esa, ¿qué era usted? Y la forma de matar a alguien con piedras era que cuando ya la persona
quedaba casi que sepultado con las piedras y que no se movía, decían, bueno, ya está muerto, ya no hay que lanzarle más nada. ¿Qué pasó con Pablo? Le lanzaron tantas piedras que quedó inconsciente tal vez. Al verlo así, lo arrastraron a la ciudad y lo lanzaron como un perro para que se lo coman los buitres. Pero dice la Biblia que los hermanos lo rodearon. Y dice que Pablo se levantó y dijo, ay, tengo miedo, me apedrearon. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Volvió a entrar a la ciudad. Entonces, él lo sacaron pensando que estaba muerto. Pero eso no hizo que Pablo abandonara la misión. El buen soldado, amén, muere con la bota puesta, firme, allí. Tan grande era su amor por el Señor y por las almas que él volvió nuevamente a la ciudad. Los llamados por Dios saben que habrá sufrimiento en el desempeño de la obra, pero están dispuestos a sufrir por Cristo y a exponer su vida por causa de Él. Esto no es para nada lo que la gente a veces piensa. Aquí hay sufrimiento. Aquí hay situaciones difíciles, pero no importa, dijo Pablo. Yo sé en quién he creído, yo sé quién me ha llamado y sé para qué me ha puesto Dios. Pudieran venir los consejos y que de Dios, no Pablo, pero no siga. Mira, si Dios te libró ahorita, ya es para que dejes esto hasta aquí. ¿A dónde vemos nosotros esto? Hay cosas y consejos que parecen de Dios y no lo son. Personas que se levantan a darnos un consejo y que supuestamente de parte de Dios, pero nadie que esté claro de lo que significa el llamado, nadie que sepa que lo que Dios nos llama a hacer, debemos hacerlo, nos puede decir, deja de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, por muy sabio que pudiera ser ese consejo, no venía de parte de Dios. Y lo primero que hizo Pablo es volver a entrar a la ciudad. Ahora, ¿andaba Pablo retando al diablo? No. ¿Andaba Pablo buscando camorra? No. Sino que él entendía, todavía no he terminado mi trabajo aquí. Pero dice que después se marchó a Derbe, o sea, a la otra ciudad. Entonces, un misionero o un creyente que quiera servir a Dios sabe que habrá sufrimiento en el desempeño de la obra. Sabe que habrá complicaciones, pero estará dispuesto a sufrir por Cristo y a exponer su vida por causa de Cristo. Luego de todo esto, mis amados hermanos, Pablo regresó a entrar en el territorio del enemigo. Se volvió a meter. ¿Para qué? Para confirmar a los creyentes y animarlos a seguir firmes y fieles en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, yo no me puedo ir. ¿Cómo van a quedar los hermanos? Primero van a estar aterrorizados por lo que vieron. Porque eso es lo primero que viene a la mente de la gente. Oye, mira lo que le hicieron a Pablo. Si eso se lo hicieron a él, ¿qué no nos harán a nosotros? Y estaban allí dudosos. Pablo dijo, yo como un cristiano fiel y maduro, debo regresar allí y hablar con mis hermanos, explicarles, enseñarles, decirles que tampoco odien a esa gente, sino que oren por ellos. Que sepan que no es ellos, sino el enemigo que opera a través de ellos. Y comenzó Pablo quizás a aconsejar, a enseñar, a ayudar a los hermanos. Y qué maravilloso, porque dice que comenzó a decirles, a animarlos, a confirmarlos, a que sigan firmes y fieles en la fe. Y qué mejor escuchar eso de parte de alguien que nos ha dado ejemplo con su propia vida. Una cosa es que yo le diga sean fieles y otra cosa es que ustedes me vean a mí siendo fieles. Cualquiera le dice a uno, sigue adelante, ¿sí o no? Sigue firme, sigue fiel. Pero que te lo diga a alguien que con tus propios ojos estás viendo cómo lo apedrearon a punto de morir y que regrese a decirte que debemos ser fieles, yo creo que ese consejo, amén, ese consejo tiene un peso, ese consejo tiene una fuerza que va a inundar nuestra mente y nuestro corazón. Y a eso regresó a él, a decirle, manténganse firmes y fieles en la fe. Manténganse firmes. Su mensaje de aliento era, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿ese es el mensaje que nosotros escuchamos del Evangelio en el día de hoy? Las aflicciones son desgracias aquí. Cuando un cristiano sufre, decimos, está en pecado. Cuando un cristiano pasa por prueba, decimos, está haciendo las cosas mal, arrepiéntete. Porque tenemos una mentira que nos están vendiendo, que la prosperidad es la bendición de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿habrán leído la Biblia ellos? Ahora, Dios puede prosperar a alguien, pero la prosperidad no es un signo, no es realmente una muestra de que Dios está a favor nuestro o en contra. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios y le estaba yendo humanamente hablando terrible, pero estaba haciendo la voluntad de Dios.
Entonces usted no crea las mentiras que la gente dice y habla solamente para ganarse su corazón, solamente para tenerlo allí, para que usted piense que es así, y lo están engañando. Ahora Pablo le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y por qué Pablo le dijo esto? Bueno, Jesús acababa de decir, vamos a sufrir. Los enemigos serán los de ¿dónde? Los de nuestra casa. Los enemigos serán los que conocemos. Vamos a sufrir, claro que sufrimos. Vamos a sufrir porque tenemos un negocio. Y para que este negocio funcione, tengo que aceptar el soborno y la corrupción. Entonces, si yo no acepto soborno ni corrupción, entonces pierdo mi negocio y pierdo mi trabajo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a aceptar el soborno? No. Como cristiano debo decir no. Y entonces bajan las ventas. No me dan más mercancía. La pregunta es, ¿así sufre el cristiano? El cristiano de verdad. Bueno, perderé mi negocio. No seas tonto. Dios no hagas eso. Es lo que el diablo dice. Pero ¿qué dice Dios? Entonces, cuando comenzamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nos damos cuenta que este mundo es terrible y que trata mal a los hijos de Dios, que trata mal a los creyentes con desprecio, con rabia, con odio. Y luego dice la Biblia que continúa estableciendo ancianos donde ya no había. O sea, comenzó a establecer ancianos. No solamente sufrió, vivió eso Pablo, sino que regresó a dar el ejemplo, aconsejó, pero luego pasó por las otras ciudades por donde ya había pasado. Y antes de volver a la iglesia en Antioquía de Siria, dice la Biblia que establecieron ancianos en cada lugar, como diciendo, nosotros no vamos a dejar a esta gente huérfana, no los vamos a dejar solos. Una persona que trabaje al Señor en el área de misiones tiene que ser un misionero responsable. Yo no voy a formar una iglesia aquí o comenzar una obra aquí y me voy y bueno, que ellos se arreglen allí. Establecieron ancianos, estaban pendientes de los hermanos. Ahora, esto nos muestra a nosotros que posiblemente estemos haciendo el trabajo mal en algunas ocasiones, porque solamente no es ir y fundar, sino cultivar y cuidar aquella nueva obra. Es establecer una persona, un pastor, un anciano allí. Y Pablo dice que así lo hicieron. Bajo ayuno y oración los encomendaron al Señor. Y eso entonces podemos llamarlo misionero responsable. Y con este testimonio termino, porque el tiempo no nos da. Acerca de un pastor que a pesar de la oposición siguió fiel al Señor. Se llamaba Víctor Martínez, o se llama Víctor Martínez Corcho, de Cartagena, Colombia. Él lleva en su cuerpo las cicatrices de su fidelidad al Evangelio. Todas las costas, por ser afrodescendientes, por ser esclavos que llegaron allí, trajeron su cultura, trajeron brujería, trajeron espiritismo, trajeron los trances, trajeron los ramazos, trajeron un montón de cosas buenas como también un montón de cosas malas. Nosotros sabemos que Dios no trabaja aquí y allá. Dios está en contra de eso. Y por supuesto que una iglesia, en una comunidad, en un sector donde eso es lo que rige la sociedad, donde todo el mundo se mueve en ese... Cuando llega un pastor a enseñar otra cosa contraria, ¿qué pensaban ustedes que quería el pueblo? En aquel entonces no era la civilización que nosotros vemos ahora, ni era el sitio turístico que vemos ahora. Y cuando llega ese pastor y comienza a predicar la palabra, lo primero que hicieron fue apedrearlo. Parece que una de las características que más le gusta al diablo para intimidar a sus siervos es apedrearlos. Y dicen que comenzaron. Él tiene en su frente, escúcheme bien, cicatrices por su fidelidad al Evangelio. Siendo pastor en esa iglesia, en aquella ciudad, cierto día un grupo de fanáticos decidió apedrear el edificio que recién habían terminado. El pastor Martínez recibió el golpe de una piedra en la sien. Pero después de pocos minutos, el grupo que tenía en la iglesia se dispersó. Se fueron. A través de los años, él siguió fiel en la predicación del Evangelio, hablándole a más de unas 600 personas cada domingo. Pero esa multitud que tiraba piedra desapareció y ya no continuó. Y miles de personas han llegado a aceptar el Evangelio como resultado de su fidelidad a pesar de la oposición. ¿Qué hubiese pasado si el pastor dice, yo me voy de aquí? ¿Se da cuenta del valor y la importancia
de que usted entienda que como creyentes en la obra va a avanzar, pero el avance de la obra no se debe a que todo está saliendo de chaquetica. En el proceso hay sufrimiento y hay dolor, pero Dios nos promete, amén, acompañarnos en cada experiencia y en cada situación. Yo ruego que Dios nos ayude, amén, a entenderlo, que nos ayude a entender lo que esto significa, pero que también nos ayude a nosotros a entender a los que están haciendo este trabajo, a que entendamos que cada oración de nosotros cuenta por la vida de ellos. Cada oración nuestra inyecta fortaleza espiritual a un hermano que tal vez está en un terreno hostil. Yo siento que nosotros estamos en un paraíso en cuanto a la predicación del Evangelio. Siento que no estamos sufriendo por eso. Sufrimos por otras cosas, hay otros problemas, pero tenemos una bendición muy grande. Pero hay hermanos que no tienen esa posibilidad que usted y yo tenemos de tener una hora escuchando la palabra, de tener libertad de adorar a Dios, de poder decidir si vamos o no vamos, sino que quieren ir pero no pueden. Entonces, oremos, amén, por aquellos hermanos que están haciendo el trabajo, que están haciendo la obra. Oremos por los misioneros, oremos por los pastores, oremos por los líderes y oremos porque nosotros nos convirtamos también en hombres y mujeres de valor, amén, que prediquemos su palabra fielmente. Usted y yo debemos predicar la palabra fielmente. No le diga mentiras a la gente. No lo engañe para que venga a la iglesia. Porque entonces vamos a tener aquí personas equivocadas, pero cuando se enfrenten con la lucha y con la prueba, que a todo cristiano le llega, entonces no van a soportar y no van a aguantar. Alguien me dijo, Pablo no le dio un buen consejo a esos hombres. ¿Cómo le va a decir? Es necesario que a través de muchos sufrimientos y pruebas entremos en el reino de los cielos. Pero es que esa era la verdad. Solamente la verdad los podía ayudar en el momento de la prueba y de la lucha. ¿Y por qué muchos cristianos, cuando venga la prueba y la lucha, no van a poder soportar? Porque no les han dicho la verdad. Les han dicho que todo esto es maravilloso. Les han dicho que todo esto es chévere, que Dios no te quiere pobre, que Dios te quiere rico, que Dios te va a sanar, que Dios te va a dar un milagro, que Dios esto, que Dios un carro, que Dios una casa, que Dios quiere prosperarte, que financieramente te vas a convertir en eso. Bueno, posiblemente la gente esté allí pensando en eso, pero cuando se enfrenten con la realidad, no van a permanecer. Porque la única forma de que nosotros permanezcamos es por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Póngase de pie. Yo espero que usted haya podido entender, que haya podido comprender y que el Espíritu Santo le ayude, amén, a discernir. Algunos aquí tenemos familiares que no conocen a Cristo. Queremos a nuestra familia, amamos nuestra familia, compartimos con nuestra familia. Debemos hacer todo lo posible porque nuestra familia conozca el Evangelio. Pero tal vez hay algunos que tienen familia, pero su familia les tiene en poco, tal vez, por causa del Evangelio. Tal vez han sufrido rechazo o comentarios o expresiones tristes y desagradables. Lo que quiero decirte en esta mañana es, no te sientas mal. No recibas eso con tristeza, sino piensa en lo que hemos hablado hoy. Piensa en lo que dice la palabra y en lo que dice Jesús. Y descansa en Dios. Descansa en el Señor, ora por ellos, ponlo delante de Dios. Hijos que piensan que sus padres no los aman porque le dicen las cosas, porque no le aceptan las cosas. Déjale eso en las manos del Señor. Porque si tú cedes ante la mentira, ante el engaño, ante el pecado, ante la maldad, ellos mismos te van a señalar. Porque si algo hace el diablo es usar esas cosas para luego señalarte. Cuando tú cedes para complacerlos a ellos, pierdes toda autoridad moral para hablarles la verdad y para aconsejarles. Y cuando lo haces, entonces te señalan. Descansa en Dios y ora por ellos. Señor, aquí está mi familia, aquí está mi tío, mi primo, mis hermanos, mis amigos, hermanos. Parece mentira, hay gente que pierde la relación con nosotros porque ya no caminamos en el mismo camino que un día caminamos. Pero Dios sabe que nosotros le amamos a ellos. Dios sabe que nosotros no lo odiamos a ellos, sino que queremos lo mejor para ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por Pablo, Señor. Gracias por Bernabé. Gracias por tu obra, que tú nos demuestras que ella avanza, Señor, a pesar de la adversidad, Señor. Padre, en este mundo tendremos aflicciones, Señor. No hay manera de que no existan las aflicciones, Señor.
No es que somos masoquistas, Señor, no nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento, pero definitivamente, Señor, como dijo Job, Señor, Padre, así nace el hombre para la aflicción, como la chispa que vuela, Señor. A veces no queremos pasar por momentos difíciles, Señor, pero el simple hecho de pararnos firmes, Señor, y hacer tu voluntad, de obedecerte, ya genera dificultades, Señor. Pero Padre, bienaventurados somos, dice tu palabra, cuando somos atribulados, Señor, cuando somos perseguidos por causa de la justicia, por causa de la verdad. Padre, nosotros te pedimos que nos ayudes como cristianos a tener fortaleza espiritual, Señor, a ver las cosas como tú la ves, Señor, a pensar en lo eterno. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, nuestros padres, Señor. Padre, permite que su mente también pueda entender tu voluntad, Señor. En este momento clamamos, Señor, de manera especial, Dios, para que podamos en Cristo Jesús, Señor, seguir fielmente, Señor, fielmente todo cuanto tú nos hablas, todo cuanto tú nos enseñas. Señor, ayúdanos a valorar a cada misionero, Señor, a cada pastor, Señor, a cada líder, a cada persona que está sirviéndote, Señor, especialmente aquellos que están en lugares complicados, Señor. Padre, que podamos pensar en ellos, orar por ellos, ayudarles, bendecirles, Señor, de cualquier forma en que tú pongas en nuestro corazón y que podamos, Señor, que le recordemos en oración, que le animemos, Señor, en algunas ocasiones, Señor. Padre, y sé tú en nosotros, Señor, ayudándonos en todo tiempo y en todo momento, Señor. En Jesucristo tu Hijo oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.